Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Los periodistas en los últimos 20 años me incluyo, tenido que reinventarnos varias veces. La crisis de los medios de comunicación comenzó, por supuesto, cuando la Internet se hizo presente en nuestra vida y en la tecnología, cambiando la manera en que consumíamos información, y de ahí en adelante una serie de cambios tecnológicos nos llevó por diversos caminos. Creo que los periodistas hoy hacemos muchas cosas que tienen que ver con la comunicación, por supuesto, pero que también nos hacen preguntarnos sobre cuál es nuestro lugar en el mundo hoy. Por eso hoy quiero saludar con mucha alegría a mi colega, guionista, escritora, Caroline Figueroa. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias por la invitación. Le tenía el ojo a este espacio. Yo, pero ¿cuándo voy a ir? Bueno, y aquí estoy. Aquí estamos. Yo feliz de que estés acá, feliz porque has hecho además eso que dije al principio, como una idea de pensar tu propio oficio varias veces. Varias veces has cambiado tu oficio y eso es interesante. Oficio en el sentido de la manera de ejercer el oficio, no del oficio. Y una de ellas tiene que ver es que tú empiezas, pues estudiaste periodismo, pero empiezas a trabajar más como con ganas de ser guionista y con ganas de meterte en el universo del cine. Esa era como tu fruición, tu camino, tu idea. De hecho, escribes un guión que se llama Paciente, que es una película que ganó en 2016 el FICSI en el documental. Ganas un premio Simón Bolívar de periodismo. Es decir, tu vida iba hacia un poco el periodismo cultural hasta hace unos 10 años, según quienes te leemos y te hemos seguido. ¿Cómo fue ese momento y qué empezó a pasar en la vida para que tú te has tenido que empezar a transformarte? Pues es que yo creo que yo siempre quise hacer todo lo que hago. Yo siempre quise escribir, yo siempre quise hacer cine, yo siempre quise hacer periodismo. Y cuando llegó el momento de tomar esa decisión, que se supone que es una decisión cerrada, yo realmente nunca me decidí. Yo entré a estudiar periodismo porque mis papás abrieron los ojos cuando dije cine. No por más. Mucha gente, ¿no? Tomó la decisión de estudiar comunicación. Claro. Y entonces dije, bueno, pues hago periodismo mientras veo cómo entrar al mundo del cine. Y estando en esas, pues me fui a estudiar cine en Cuba. Y luego hice la maestría de escrituras creativas en la Nacional. Entonces yo no siento que yo haya mutado, sino que al contrario me he resistido a mutar. De hecho, como que la que salió del colegio queriendo hacer todas esas cosas sigue intacta. Y entonces las hago todas, en la medida en que puedo, en que aparecen trabajos interesantes, en que la economía fluctúa, ¿no? Sí, realmente yo soy todas esas. Pero digamos que yo creo que tú ocupas hoy un lugar que no ocupan o no ocupamos muchos de quienes venimos de lo que en gracia de discusión se puede llamar cierto sector de la cultura, no de las culturas, algún sector de la cultura en Colombia que parecía que no tenía que ver con el mundo político, es decir, que no tenía una opinión política. Sin embargo, digo que al parecer, porque tu película es profundamente política. Paciente es una película muy política. Digamos, habría que verla hoy a la luz de la reforma a la salud que estamos viviendo. ¿Cómo es que empieza esa idea o de dónde viene esa idea tuya de habitar también el arte y la cultura desde lo político en un sentido profundo, no en lo partidista? Sí. Lo que pasa es que creo que con el canal de YouTube, con La Píldora, he estado más como en esa cosa política, pero cuando Jorge Caballero, que es el director de Paciente, me llamó a ser Paciente, la idea era retratar un sistema de salud desde un punto de vista muy humano. Antes de hacer Paciente, yo hice un documental que se llama 16 Memorias, que el director es Camilo Botero. Yo hice ese guión y es hecho con material de archivo, y es una mirada a una familia paisa y a lo que es crecer. Entonces digamos que mi aproximación al documental siempre ha sido más desde lo humano, pero suele suceder que termina uno como tocando fibras de cuestiones muy políticas. Otro documental que hicimos con Camilo Botero se llama Gorgona, Historias Fugadas, que es sobre la isla prisión Gorgona, y contamos las historias de muchos prisioneros que pasaron por ahí, y es una mirada humana a esa experiencia, pero
obviamente empieza como a colindar con lo político. En las crónicas que yo hice como periodista, mi género fue la crónica. Yo escribí crónica siempre, no me interesó como la reportería, sino la crónica porque mi afán era como contar un cuento desde el humano, pero siempre terminaba como colindando con denuncias, con historia reciente colombiana. También creo que haber estudiado cine en Cuba hace que uno sí o sí tenga una mirada muy, muy política de las cosas. Entonces, digamos que la política se me fue pegando, o la observación de lo político se me fue pegando en el camino, pero eso sí que no estaba en la mira. Como que la idea, la intención siempre fue contar historias con un vuelo humano, o chistoso, o bello, pero la política terminaba pegándose. Y eso pasó con el canal. Para finales de los 80 o comienzos de los 90, si me equivoco en las fechas me corriges, Gabriel García Márquez y otros cineastas y el mismo gobierno cubano crean en San Antonio de los Baños la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que va a ser fundamental en la formación de muchos guionistas, escritores, directores, realizadores, tanto de España como de América, incluso de países europeos, que encontraron allí un centro como de pensamiento sobre el cine, habida cuenta de que a García Márquez, por supuesto, era un lenguaje que lo atravesaba desde que era un joven. ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar en San Antonio de los Baños y qué es San Antonio de los Baños para la gente que no tiene ni la menor idea? Porque aquí tratamos de hacer pedagogía y no damos nada por sentado. ¿Qué es esa escuela y cuáles fueron las circunstancias en que llegaste allí? Además, ¿qué cambió en ti? Porque dices que haber estudiado en Cuba, pues evidentemente sí transforma la mente. La Escuela de Cine de San Antonio de los Baños es un espacio que ya en este momento tiene otra connotación en términos de lo que es hacer cine, pues por todo lo digital. Yo creo que fui de las últimas generaciones de la escuela de cine que trabajó en 35 milímetros, en 16 milímetros, con la moviola, con el laboratorio, ¿no? Fue una escuela creada para que Latinoamérica pudiera tener cineastas. Entonces, cada año seleccionan X cantidad de personas de varios países de Latinoamérica, uno presenta un examen y va y se interna. Es un internado. Yo estuve 2 años. Mi generación fue la última de 2 años. Después de ahí empezó a hacer un curso de 3 años. Entonces uno se va a vivir a la escuela de cine y es una experiencia muy inmersiva en lo que es el cine, en lo que es Cuba, en lo que es vivir con otras nacionalidades, otras personas de muchas diferentes nacionalidades. Y para mí fue durísimo. Yo tengo muchos compañeros de la escuela de cine que son como que la recuerdan con mucho amor. Yo soy como, oh Dios mío, yo sobreviví. De hecho, cuando me gradué, me acuerdo que hubo un compañero que me dijo, sobreviviste, ¿no? Y yo, a mí me dio durísimo entender la vida sin el consumismo. Uh-huh. Sin que yo sea súper consumista. Yo no soy consumista. Y estando allá era como que me entraba esa necesidad de consumo y de acceder a cosas que no se pueden acceder pues porque Cuba está bloqueada. Ya por el lado del cine, yo entré en contacto con una cinematografía que yo no había visto nunca, que nunca le ha parado bolas. Digamos que estando aquí en Colombia yo sí era como la típica que iba a cineclubs, estudié periodismo siendo también como muy... yo escribía sobre cine, de hecho, en un periódico en el que empecé a trabajar, pero cuando llegué allá empezó como, ¿no? Las películas autorales, las experimentales, las rusas, las latinoamericanas, mucho cine documental latinoamericano que yo no había visto, lo vi gracias a la videoteca. Es una palabra que no tiene ningún sentido ahora, pero estaba la videoteca ya. Entonces uno estar en el Festival de Cine de La Habana, yo tomé un taller con Gabo también, me dictaron clases de guión personas de toda Latinoamérica. Entonces es una experiencia, fue muy enriquecedor, pero fue muy retador en términos de vivir la vida así. También porque yo, cuando me fui a Cuba, yo ya llevaba mucho tiempo trabajando, ya había trabajado en un documental. Entonces yo tenía como esa adrenalina de tengo que seguir trabajando, ¿no? Y estar como en plan internado y voy a clase, veo cine, hablo de cine, vuelvo y voy a clase, vuelvo y hablo de cine. Yo estaba como, oh my God, yo me estaba chalando. Yo llegué aquí como, hubo mucha gente que
llegó y decía, quiero volver. Yo llegué acá y yo, ¡oh, Dios mío, la felicidad! No voy a volver. Sin embargo, ahí hay una mirada política, la construcción de ese espacio en ese lugar, en una isla así. Sí. Ahí hay una decisión política y todo el cine que viste tiene una mirada política, insisto, más allá de la obviedad de la que acusan a veces ciertas personas al cine político de pastiche o de tener unas tesis o de ser realismo socialista. No estamos hablando de eso, estamos hablando de unas elecciones y unos lenguajes distintos que quizás en Colombia, salvo en los pequeños nichos de los cineclubes entonces o de ciertas tiendas de DVDs piratas, no era una cosa que se pudiera ver. No estaba a la mano. Muy fácilmente, entonces había como una educación, ¿no? Pero también fue una cosa como cruzar el espejo. Realmente hay una cantidad de miradas que uno... Hay formas de mirar la realidad que uno no pone en uso cuando vive en ciertas burbujas. Todos vivimos en burbujas. Cuando yo llegué a Cuba fue como, oh my God, Chile, Argentina, ¿no? Y no solo por el contenido documental que estuviera consumiendo, sino porque vean chilenos, se vean argentinos, había gente que te estaba contando de viva voz la historia de su país también. Entonces es como, wow, México, muy... Y a ti como colombiana, hace, eso me imagino que fue hace unos 15 o 16 años, que estuviste allá un poquito más. Quizás 20. ¿Qué te pasaba como colombiana? Es decir, ¿cuál era tu percepción de que todas esas industrias y esas conversaciones estuvieran tan maduras y probablemente la nuestra pues no tenía un lugar muy maduro frente a la conversación? No, es muy chistoso, es como dar una batalla solo porque tienes que darla, no porque pienses que vayas a ganar. O sea, como que le diera, bueno, vuelvo a Colombia, entonces que voy a llegar a hacer cine. Siempre fui como muy realista en ese sentido, pero era algo que quería aprender. Igual, como te digo, yo ya había trabajado haciendo un documental para Discovery antes de irme. Entonces yo decía, bueno, igual si hay un espacio donde moverse que podría ser en ese momento como el documental televisivo, periodístico, más que el cine propiamente. Digamos que el cine de ficción, por alguna razón, no fue mi aspiración ni mi amor. Me encanta, critico, admiro y investigo, pero siempre fue más una línea documental. Entonces, como yo ya había trabajado en documental, mi expectativa sí era, bueno, al regreso vuelvo y refresco mis contactos y miro qué hay para hacer, que estaba segura que iba a haber para hacer en el área documental. Yo no estaba pensando en ficción porque también me parecía siempre en esa época muy inalcanzable. Había producción, había ley de cine. Yo entrevisté a Ciro Guerra, por ejemplo, en el Festival de Cine de La Habana. Yo estaba ahí y él fue con La Sombra del Caminante. Y me acuerdo mucho de haberlo entrevistado a él y él preguntarme si creía que valía la pena que él estudiara cine en Cuba. Y yo decía, pues usted estudió en la Nacho en Colombia y ya sacó una película, un largo, no, hágale. Hágale, porque aparte él tenía esa convicción de ya hice una, supe cómo hacerla, puedo hacer otra. Pero ahí en ese momento él era como la puerta que se estaba abriendo a un cine colombiano más fluido, más consolidado, ¿no? También técnicamente más puro, que no daba pena. Porque hubo mucho cine colombiano que uno veía y uno era como, ay, no, el sonido. Ya no, ya a partir de ahí creo que fue como un momento bisagra. Y de hecho fue un momento bisagra también en términos de análogo digital. Nosotros todos alcanzamos a trabajar la moviola, el 35, el 10, y ya luego cuando llegamos acá ya todo ya estaba justo en el punto de, bueno, empezamos con lo digital. Entonces creo que, no sé, como azar del destino entré en el momento en el que se estaba acabando la magia. Llegaste a dos cosas, una, a escribir crítica de cine en Arcadia, en otros medios de comunicación, y a escribir guiones. Obviamente tendrías otros oficios, pero esos eran los más visibles en todo caso. La pregunta, o más bien la inquietud que tengo es, hablas de ese momento que es en gracia discusión hace 20 años, o 10 y pico de años, 18 años, y hablas de la ley del cine, que es de 2003, es decir, hace 22 años, y tú has escrito sobre ese cine, es decir, sobre ese cine que ya se hizo de otra manera. No sobre el cine que se hizo antes, sino el que se empezó a hacer de otra manera. Y lo viste todo, lo has visto todo, o en su mayoría, digamos. Bastantico. Mucho, sí. Claro, todos hemos visto mucho cine colombiano si es que nos ha interesado ver qué es lo que está pasando.
¿Cuál es tu mirada sobre eso? Hay muchas discusiones hoy, sobre todo con los grandes distribuidores como Cine Colombia, en donde muchos sentimos que la oportunidad de pasar a hacer muchas películas fue también la maldición de que ninguna de esas películas tenga una promoción y se exhiba de una manera adecuada y con una fuerza por parte de los exhibidores importante para crear unos públicos. Ni más faltaba que yo creo que todas sean masivas, pero así como tú lo decías, en cineclubes en París pues hay salas de 20 personas y van 20 personas y está bien, digamos, hay películas de 20, de 100, de 2000 y de millones. ¿Cuál es tu mirada tanto en la calidad como en el tema de la industria del cine colombiano? Pues yo creo que desde la ley de cine hasta hoy, el cine colombiano ha crecido muchísimo, pero no tanto me refiero a la cantidad, sino de verdad a la calidad. Hemos llegado a eso que yo llamo como crear universos cerrados perfectos, que no se me cae la trama, ¿no? Que no tengo que estar yo haciendo concesiones como espectador porque, ay, no, ya estamos pudiendo como contar cosas que lo meten a uno en un mundo y que lo marcan a uno y que uno sale inspirado y que uno se lleva la película, pero esa no es la regla todavía. Siguen siendo como al año uno puede ver, no sé, puede ver uno 20 películas colombianas por decir algo y se queda con 4 tatuadas en el alma, que yo creo que lo que debe aspirar el cine o lo que sería más ideal es que realmente marque la audiencia, porque es donde tú generas la fidelidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pese a lo mucho que hemos crecido, los directores tienen dificultad en sacar más de la ópera prima o las 2 películas. O sea, tenemos gente que saca una ópera prima fantástica y luego la segunda se demora 4 o 5 años en salir. Entonces cuando sale uno ya no se acuerda quién fue el de esta ópera prima y de pronto no pasa de la segunda. O cuando llega la tercera fue ya mucho tiempo después. Entonces esa continuidad para cultivar la atención se pierde mucho. Y aparte, somos tan de malas, que todo eso sucede cuando ya estamos súper digitales. Entonces ya la competencia no es la misma. Ya las audiencias no son las de la sala de cine. Ya estás peleando con las plataformas, ya estás peleando con YouTube, ya estás peleando con el celular. Es mucho más complejo ahora lograr que alguien te preste la atención completa. Y la distribución fue una deuda que se mantuvo siempre. O sea, como que la ley de cine se hizo, la gente empezó a producir, salían muchas películas, pero siempre la parte de la distribución quedaba o sin plata, o sin apoyo, o sin energía, que es la otra cosa. Cuando nosotros hicimos Paciente, por ejemplo, nos demoramos 5 años en hacer el documental. Cuando llegamos a salas, estábamos rendidos como para... Y eso que uno hace el ciclo de festivales, ¿no? Que es como la primera, ¿no? Hago ciclo de festivales. Los festivales a la gente le importan un pepino realmente. Eso es como una cosa del sector, ¿no? Como, hay una película que estuvo en tal. Entre la gente del sector, bien. Pero las audiencias eso no le comen mucho a eso. A menos que sean los Oscar, ¿no? Pero de resto, el circuito de festivales no suma tanto para... Shanghái, Cartagena, sí, como... Locarno. No. Y uno como creador, como guionista, como productor, como lo que sea, hace el recorrido de festivales y es más networking que otra cosa, lo que hace ahí. Y eso está bien. Pero a las audiencias eso no es lo que los trama. Entonces, la distribución siempre se quedó coja y hasta el sol de hoy sigue siendo una deuda por partida doble, la distribución y la difusión, la promoción, ¿no? Crear una campaña atractiva para que vayas a ver mi película y estoy compitiendo con, no sé, una película gringa que un año antes ya me están sacando imágenes del actor o de la actriz, el teaser, el making of, y uno ahí... es muy dispar la competencia ahí y creo que ya hay un cine que merece tener ese apoyo o ese redireccionamiento en términos de distribución y difusión, que ahí es donde se queda... ¿Y cómo te fue con la crítica? Porque tú escribías crítica, tú escribías sobre esas películas. Sí. Las valorabas, no recuerdo que fueras una crítica complaciente, es más bien planteabas lo que veías,
No querías como agradarle a los directores, sino querías pensar sobre eso que estabas viendo, que creo que es lo que debe hacer alguien que quiera escribir sobre algo, un fenómeno cultural. ¿Cómo te fue con la crítica cuando quien empezó a hacer películas, a escribir guiones también fuiste tú, digamos? ¿Cómo eran esos mundos? Dejé de hacer crítica. Dejé de hacerla porque se me empezaron a cruzar los mundos y ya no era chévere. También porque es un tema de networking. Entonces una cosa es estar uno ahí diciendo, a tu película le falta este. Y luego decir como, sí, mi película. No. Dejé de hacerlo porque de hecho yo empecé a escribir sobre cine estando en la escuela de cine cuando Pedro Adrián Zuluaga estaba en Kinetoscopio. Y yo, estando estudiando cine en la escuela de cine de San Antonio de los Baños, era tan ignorante del cine colombiano que ni sabía que existía Kinetoscopio. Yeah. Entonces yo me enteré allá en Cuba que existía la revista y alguna persona que tenía comunicación con Pedro Adrián me dijo, propóngale. Como yo sí tenía mi vena de periodista ya desarrollada y ya había trabajado en periodismo, pues no sentí como pude decirle, oiga, estoy acá, le puedo cubrir el Festival de Cine de La Habana, por ejemplo, y chutarme todas las películas del Festival de Cine y le hago reseñas. Entonces por ahí fue que empezó el trabajo y me gustó mucho porque era un ejercicio de cine, pero también de escritura y de esa exploración que hace uno de ir encontrando la voz de uno, ¿no? ¿Cómo escribo yo? ¿Desde qué punto de vista escribo yo? ¿Soy más chistosa? ¿Soy más seria? ¿Soy más técnica? ¿Soy más no? Y me gustó mucho la experiencia de habitar el cine desde ese lugar de la escritura y de como de darle un vuelo extra, porque yo no sentía que estuviera como, bueno, un poquito sí porque uno tiene eso, ¿no? Yo no estaba como aprobando y desaprobando, sino más como extendiendo la experiencia de la película. O sea, después de la sala de cine me fui pensando esto, me fui sintiendo esto. O esto tiene que ver con esto. Sí, o lo ubico en el contexto mundial, 1 más 1, 2. Eso me gustó mucho, pero entonces, claro, cuando volví de Cuba, fue poco a poco fui dejando atrás. Sí, yo como, bueno, disimuladamente la dejé de lado, porque ya me estaba metiendo más a buscar hacer cine acá. Y entonces aparecen esas películas de las que me has hablado. Pero en particular creo que Paciente es una película muy importante para el cine colombiano y para, de verdad, el momento que estamos viviendo. ¿Por qué no le cuentas a la gente qué es Paciente y cómo fue trabajar ese guión y cuál era la idea que ustedes tenían al documentar algo que no parece cinematográficamente tan interesante, digamos, periodísticamente sí, digamos, puede ser una denuncia, un reportaje, pero aquí también hay una decisión estética y una mirada sobre la vida, sobre los cuerpos, sobre la enfermedad, sobre lo que somos como seres humanos y cuando entramos a sus sistemas, lo doloroso que podemos vivir y padecer. Pues el director de Paciente, Jorge Caballero, tenía ese interés como de navegar el mundo de lo institucional desde lo humano. Cuando yo hice 16 memorias, Jorge sacó Bagatela, que fue como un seguimiento a la gente que entra a ser judicializada, como que cubrían ese primer interrogatorio y cuando era dura. El caso es que 16 memorias y Bagatela hicieron el camino por festivales en paralelo y Bagatela siempre nos ganaba los premios del jurado, entonces yo empecé a obsesionarme como, ¿quién es el de Bagatela? Tengo que conocerlo. Y en algún momento en Madrid conocí a Jorge, él también había visto 16 memorias, entonces fue como venga, en algún momento camellemos juntos, que me gustó su mirada. Y es esa mirada de como la contracara de lo institucional. Y Jorge, después de Bagatela, hizo uno que se llama Nacer. Sí, es también muy bueno. Que es también seguimiento de nacimientos en el materno-infantil. Y después venía lo que se iba a llamar Morir. O sea, era Nacer y luego venía Morir. Y Morir iba a ser un documental sobre cómo es morir en manos de un sistema de salud como el colombiano. El nombre fue desechado rápidamente porque yo estaba en investigación y yo estaba buscando las personas que iban a protagonizar. O sea, yo empecé a investigar y a hacer un poco de producción de campo en paralelo. Y era muy terrible llegar a decirle a la gente como, estoy haciendo un documental que se llama Morir, ¿quieres participar de él? Tal vez no. Y empezamos a navegar como un mundo mucho más amplio de lo que esperábamos, porque tenía que ver sí con lo institucional, pero tenía que ver sobre todo con la experiencia de morirse, que es como uno la da por sentado y es un universo bestial, pero bestial,
de negación, de dificultades con la familia, de dificultades como con los médicos, de dolores que no sabías que tenías, de unos escenarios increíbles. Yo estuve entrevistando personas como por 3 años. Que iban a morir. Pues que tenían la noticia de que iban a morir. Entonces yo hablaba con los doctores y les decía, bueno, ¿qué paciente tiene con un diagnóstico crítico? Y que el paciente sepa su diagnóstico para preguntarle sí, ¿no? Y por un lado se iban muriendo y no alcanzábamos a empezar a rodar porque no teníamos toda la plata. Y por otro lado no llegábamos todavía como al personaje ni al punto de vista bien porque pues a mí... Jorge vive en Barcelona, yo estaba aquí en Bogotá haciendo esa vuelta, entonces en un punto a mí se me acumularon muchas historias dolorosas, de muerte, de mucha gente que no estaba aceptando que se estaba muriendo. O sea, a mí el médico me decía, mira, esta persona tiene este diagnóstico, y me mandaban para la cita. Como nosotros. Un poco, sí. Pero yo llegaba a la cita y entonces me recibía la hija, en onda, no, mi mamá no sabe, no le digas que... Y yo como voy a poner a esta persona no al lugar, y me empezó a pasar mucho, pero en ese fenómeno empecé a interactuar mucho con las personas que cuidaban a la persona que estaba enferma, y entonces ahí empezamos a cambiar la mirada, el punto de vista hacia los cuidadores, que por lo general son cuidadoras, y que adicionalmente tienen que ser personas muy pacientes, porque entonces yo empecé a quedarme en el cancerológico, yo en la sala de espera, literal, yo me quedaba en la sala de espera mirando cómo era la dinámica de la sala de espera, y se veía a alguien volteando, empezaba a seguirlo. Yo, ¿para dónde va? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es la lora? Y eran unos problemas absurdos, o sea, gente que no sabía leer, por ejemplo, y le habían puesto mal la orden. ¿Cómo me corrige la orden si yo ni siquiera entiendo qué es lo que tiene mal la orden? Gente que de verdad tenía de pronto lo de un pasaje de bus, porque en el cancerológico hay casos como gente muy necesitada, y entonces si tú lo pones a hacer otra vuelta, ya no tiene para ese bus, o no tiene para el almuerzo, o sea... Ese universo fue como ¡guau! Entonces ahí fuimos girando hacia el cuidador. Pero nacer sí la hiciste. Nacer yo acompañé un poco a Jorge, pero no participé ahí. Pero paciente tú sí la hiciste. Sí. Morir es la que me estás diciendo que No, morir se convirtió en paciente. Ah, fue paciente. O sea, descartamos eso. Era como nacer y morir. Y iban a empezar con morir, ¿ok? Nacer salió, tuvo su ciclo de festivales y tal, y empezamos a hacer... Ya. Y se convirtió en paciente. Okay. Que fue como entrar como que en la ese dupla universo. de nacer, morir, olvidémosla, fue nacer y paciente. Okay. Y yo hice la investigación mucho tiempo, quedamos con muchos personajes y llegamos a tener tantos testimonios que Jorge pensó que sería buena idea volverlo un documental transmedia. Entonces ahí le sacamos el libro, que lo escribí yo, que es Sala de Espera, que ese libro yo puse casos que no quedaron en el documental. Lo publicaste con El Malpensante. Con El Malpensante lo publicamos. Hicimos un videojuego, hicimos como un ejercicio con varios directores que cogieron entrevistas y hicieron su versión de otros pacientes, porque el caso que quedó fue el de una chiquita que se llamaba Lady, que la mamá Nubia se llama la mamá, estaba haciendo todo ese proceso con ella. Y el seguimiento con ella fue como de 6 meses. Y también tomamos la decisión de que el paciente, el enfermo, digamos, no estuviera nunca en cuadro. También por respeto, porque lo que hay que ver cuando uno está muriendo es muy complejo. Y es uno es muy vulnerable cuando se está muriendo. Es que eso fue lo que más me pareció duro del sistema de salud, que es un sistema de salud muy agresivo con una persona en condiciones muy vulnerables. Es como el contraste total, es como, ¿por qué en este momento de la vida en que la estoy pasando tan mal tengo que lidiar con esta mierda? Es como, y esa inhumanidad en la que entran también los médicos y las personas que trabajan en el sistema fue otra mirada también, porque también llegué a hablar con médicos que me conmovieron desde su lugar, ¿no? Por estar saturados. ¿Qué viste en ellos? O sea, ¿cuáles razones puede uno advertir en ese cuerpo de gente que trabaja en la salud para volverse tan duros a veces, tan... Pues en muchos casos supervivencia porque están lidiando con muchas cosas absurdas. O sea, había algunos médicos que me decían, hay veces que me llega un paciente, yo sé cuál es la solución, pero por el sistema no le puedo dar la solución, porque el sistema no me deja o meter la fórmula o pedir el examen o no. Y entonces yo tengo que ponerme a hacer triquiñuelas, que a veces las hacían,
o saber que envío a la persona a ese laberinto de lograr que el diagnóstico realmente se convierta en tratamiento, pues. Yo no conocía, por ejemplo, los médicos paliativistas, yo no sabía que existía esa especialidad y empecé a navegar todo el mundo del cuidado paliativo, que en ese momento, Paciente es un documental del 2013, en ese momento estaba mucho menos desarrollado que ahora el tema del cuidado paliativo, pero igual el cuidado paliativo es básicamente un lujo y no tendría por qué serlo. Y es una cosa que es como contar con alguien que te ayuda a morirte, que es algo que damos por sentado que, ay, no, para eso no se necesita ayuda. Y es como tú necesitas ayuda y tu familia necesita ayuda. Fue una experiencia muy, muy fuerte, que mira que desde lo humano uno diría que no es tan política, pero es muy político. Profundamente. Y de hecho, en ese momento trabajamos con Tatiana Andia, en el 2013. Y ella nos ayudó a mover un poco el documental. No nos ayudó, digamos, a la realización, pero en la distribución y eso. Y yo luego hablé con ella muchas cosas y fue también muy interesante ver en el tiempo la percepción de ella cuando sacamos el documental, cuando empezó la reforma a la salud y cuando ella ya recibió el diagnóstico de ella. Fue como todo un arco de la comprensión de la salud es mucho más amplia que todos esos números y esas fórmulas en las que lo mete el sistema. Tatiana Andia, para quienes no lo sepan, es una académica, socióloga, o era más bien, fallecida a comienzos de este año, en febrero, que ayudó, además fue parte del Ministerio de Salud con el ministro Alejandro Gaviria, y luchó mucho por el precio justo de los medicamentos. Digamos, fue una persona con una gran fuerza. Fue diagnosticada con una enfermedad grave y durante un año pues pensó cómo iba a ser su muerte. Y escribió muchas columnas, textos, pensó, se reunió con sus amigos, hizo un año, digamos, de conversación con los demás, y al final de ese año largo pues terminó despidiéndose, al igual que su esposo, que también recordamos en este espacio, y creo que son dos vidas que merecen ser recordadas. Y de ahí no te dieron ganas de seguir como explorando esos mundos institucionales, porque creo que es un mundo muy inexplorado en el audiovisual colombiano, las instituciones. Ahora hiciste parte de una institución el año pasado, tú has trabajado con el Estado en algunas ocasiones como contratista, y creo que todos sufrimos tanto cuando estamos ahí. Todos nos preguntamos por qué tiene que pasarnos esto, por qué tenemos que maltratarnos de esta manera, por qué nos exigimos hacer unos informes en donde todos estamos diciendo mentiras, por qué tenemos que mandar fotos. Yo me he preguntado, sería lindo hacer una obra de arte algún día, de coger todas esas fotos y esos informes que deben estar en las tiene en el disco duro de claro, uno. pero las de todos, no las de una solo, sino claro, como pensar todos estos relatos, Remedios Zafra hizo un libro maravilloso que no sé si conoces, que se llama El Informe, y es que ella durante 3 intentos intenta pasar el informe final al Ministerio de Cultura español para que le reconocieran el dinero de un proyecto, y a la tercera ya subsanación dicen, no, voy a escribir un libro. Escribe un ensayo que se llama El Informe, en donde ella les cuenta la historia de lo que le está pasando y cómo va a ser inútil cualquier cosa, y todo lo que está pensando el sistema es absolutamente absurdo. Yo me moriría de las ganas de hacer algo así, pero ahora fíjate que hablamos de Paciente y pienso que no se ha explorado tanto la burocracia, incluso para poderla distanciar, para hacer una disección. Sí, como para poder... Es que yo siento que eso es tan monstruoso y que como es un organismo vivo, como que es muy difícil congelarlo en una instantánea, porque mientras tú estás mirando un pedazo, otro pedazo ya está aquí haciendo otra cosa. Y otro pedazo está aquí. Entonces es como... es una metamorfosis cotidiana. Constante. Y uno ahí como una bola corriendo detrás de eso. Ya no necesitamos fotos, ahora necesitamos otro tipo de cosas, enlaces. Sí. Y el enlace tiene que remitir a otra cosa. Dices que desde 2018 empezaste tu ejercicio periodístico en YouTube. Y yo creo que a pasar de escribir, pasar de ser guionista, pasar de ser cronista, pasar de ser crítica, que quizás puede ser parte también de mi propia experiencia, es decir, pasar de lo escrito, de querer enunciarse desde ahí,
a un ejercicio audiovisual, y además un ejercicio audiovisual solitario, sino una especie de respaldos, como si algo así existiera, pero no importa, ya sabemos que no, pero antes creíamos en eso, respaldo empresarial o corporativo, pues es difícil. ¿Qué es lo que piensas de decir, voy a poner una cámara ahí y voy a empezar a activar esto que soy, y cómo es que empiezas a activarlo? ¿Cuál es la pregunta que te haces para decir, ya, yo voy a activarme a través de este canal, voy a hacer esto, la píldora? Es que yo creo que, o sea, a mí me gusta mucho el ejercicio del guión y me gusta mucho la experiencia de la dupla creativa con directores con los que he trabajado, porque yo siempre voy desde el guión hasta la edición, o sea, yo me involucro mucho y siento eso como una delicia, pero después de Paciente, yo quedé muy mal, la verdad. Yo quedé como muy triste, como muy bloqueada, como muy desahuciada, ¿no? Como que, pucha, la vida es horrible y el sistema de salud es horrible, ¿no? Y como que no encontraba motor. Y yo siempre he trabajado en lo que me motiva. Nunca he tenido como que, bueno, alguna vez le toca a uno, ¿no? Pero como que en general he trabajado en cosas que me motivan. Entonces estaba en un momento como de, uy, Dios mío, me quedé sin motivación, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ahí pasé por la W brevemente. ¿Trabajaste ahí? Trabajé en la W como unos meses. Así en la... Pero ni siquiera era periodístico, era un rol como de libretista para un programa de la tarde que se llamaba La Hora del Regreso. Entonces no era periodístico, mi rol era como creativo, libretista. Pero esa fue como la transición de decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo mío? Porque pues estar en la W claramente no era algo mío. Y ahí estaba haciendo la maestría de escrituras creativas. Y como que en esa aridez en la que entré, me fui a hacer el Camino de Santiago. Estuve un mes en esa vuelta, como de, no, o sea, me aireé. Cogí aire como a ver cómo, ay, despelúcame a ver qué. Y ahí ya como que, siendo una muy fiel consumidora de YouTube, porque yo consumo mucho YouTube, yo fui más de YouTube que de las otras redes, digamos, siempre. Me pareció que era como una forma de seguir con lo audiovisual, seguir con los guiones, echar mano de una voz mía, pero ya audiovisualmente. Y sobre todo tener como más movilidad de tema y de relación con la audiencia, porque un documental te demora 5 años en hacerlo, cuando lo sacas dura media hora, ya ni te acuerdas qué fue lo que empezaste a hacer cuando se convirtió en realidad. La escritura, las crónicas y eso es como que tú escribes y lo mandas a una botella al mar, ¿no? Uno dice, escribí eso, ahí les queda, no te enteras mucho. Tenía ganas de esa rapidez, de te comunico algo de la manera que se me da la gana y tú me dices qué opinas. Es como... Pero eso te implicó, sin saberlo, por supuesto, pero creo que sí le implica a uno habitar un personaje, o sea, crear un personaje, porque pues no es lo mismo estar expuesto aquí ante la cámara a estar escribiendo o a estar... Pues más o menos, ¿sabes? Porque yo pienso mucho en voz alta realmente, y tengo una gestualidad muy mía, pues, y desde dije, siempre, digamos. Desde siempre. Entonces yo dije, bueno, ahí la voy a usar y de pronto la exagero. Digamos que eso fue algo que estudiando periodismo, por ejemplo, siempre se me censuró, ¿no? O sea, uno no va... No se mueva tanto. Cálmate, deja las manos quietas. No, pues no. Entonces como que pensé que era un escenario en el que yo podía ser de alguna manera más yo y poner en práctica todo lo que aprendí en la escuela de cine, porque aunque yo estudié guión, siempre me gustó la edición, siempre me gustó como el cuentico, que de hecho yo siento que en La Píldora yo hago un ejercicio muy periodístico, pero yo como que cuento un cuento con ese ejercicio que hice. Hay muchas cosas que son como crónica, como que hay momentos muy de ficción en La Píldora, que se nota que me inventé una maroma. Entonces, fue como un revitalizante. Y también tenía yo la necesidad de hablar de género, que esa también era una cuenta ahí pendiente, porque yo me había ido a Buenos Aires a escribir una novela sobre la vida de mi abuela. Y en ese ejercicio, que no concluyó en nada, entré en contacto como con muchas cuestiones de género de la vida de mi abuela. No desde un feminismo, sino de una vaina de, pucha, mi abuela tuvo que pasar por esto. Y yo y mi mamá, y entonces ahí quedó como encendida la vuelta.
Y entonces empecé a hablar desde el género y los medios. O sea, estaba haciendo un sancocho como con todas mis herramientas para volver a activarme. Y otra metáfora, otro símil, otra enunciación desde la salud, la píldora. ¿Por qué es la píldora? ¿Por qué te ocurrió? ¿O es la píldora del día después? ¿O es la píldora de No, la idea inicial es que era píldora porque era chiquita. Muy cortita. Quiero hacer algo chiquito y fácil de digerir. Luego ya jugó más Matrix, ¿no? Es chiquita, es fácil de digerir y te cuenta el lado oculto de las cosas, ¿no? Te da la mirada del otro lado. Que igual, si yo reviso lo que yo escribía en crónica o en crítica de cine, yo siempre quiero jugar a eso, como al otro lado que no has mirado. Siempre me gusta como hilar la conversación o unir los puntos para que te diga, jaja, no habías visto ese lado, ¿no? Y es como un ejercicio naturalizado en mí. Yo llego a un sitio y digo, eso no se ha notado. Me gusta hacer eso. Entonces, pues como que orgánicamente lo puse ahí y empezó a funcionar. Y te lo pregunto porque si hice toda esta suerte de parábola intencional, porque como le digo a la gente cuando viene aquí, yo trato es como de pensar. Nada está suelto. En el otro también, como en sus temas, más que en su recorrido vital. Y es que evidentemente lo que ocurre a partir de esa decisión es que tú empiezas a tener una agencia también muy política. Lo quieras o no, digamos, eso ya no lo puedes discutir, eso no es como antes, que no es sí, como ya pero fue. Que eso era de allá y que no, ya es, tú estás en un lugar político. Y me imagino que tiene que ver con la emergencia de la izquierda, del progresismo, por lo menos en la primera elección y en la segunda elección, y como una toma de conciencia también de tu voz y de tu agencia, y de también los abismos que nos separan, o te separaron siempre, de los medios de comunicación tradicionales, que eran, al final, tú, uno de los lugares en los que, bueno, trabajaste en algunos, no tanto, pero en algunos entraste. ¿Cómo es esa mirada tuya de esos medios y cómo relacionas esos medios con el momento que ha vivido Colombia y con lo que tú haces varias veces a la semana en La Píldora? Pues yo no sé si es suerte o qué, pero yo creo que mi destino estaba escrito. Porque de hecho, el único medio en el que trabajé, de hecho, como 2 años, medio, fue estando en la Universidad de La Sabana, un periódico que se llamaba Suburbia, que era un periódico gratuito sobre Bogotá y que era independiente. Entonces mi primera experiencia de periodismo fue en un medio... Como la Fundación Arteria, no, Suburbia era... Yo me acuerdo, sí. Eran unos socios ahí que se inventaron el periódico y que era el primer periódico gratuito de Bogotá. Y entonces era muy libre la experiencia. Y fue mi primera experiencia periodística. Entonces yo creo que ahí yo ya como que obtuve una señal del universo que decía, es posible, ¿no? Porque todo el mundo estudiando periodismo es como, no, entonces vas a entrar al Tiempo, vas a entrar al Espectador, vas a entrar a Semana en aquel entonces, o a un noticiero, ¿no? A hacer reportería, a presentar. Y no, mi experiencia fue por ahí, y entonces siempre me mantuve como de lejitos. Escribí crónica para Soho alguna vez, para Semana también escribí algunas cosas, pero siempre era como, hola, te dejo esto, me voy, ¿no? O te propongo un tema tal, porque sí, siempre tuve muy claro que, pues, que los medios tienen alguien que los financia y que esas financiaciones implican unos puntos de vista. Y como que no sé, de pronto muy caprichosa yo, pues siempre quise escribir lo que se me daba la gana, o sea, no quería tampoco cubrir, no quería ser reportera, nunca me interesó como la reportería porque siempre me pareció que eso era como las carreras, como quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, una rapidez que no me daba a mí para masticar los temas, como que mi set es de masticar los temas más y de darles vueltas y de encontrar la cosa rara, entonces eso requería otro tipo de espacio. Dentro de lo que admiré siempre estuvo el trabajo de Germán Castro Caicedo, por ejemplo, que era como una cosa así, súper inmersiva, súper seria. Entonces los medios como tal siempre me parecieron una cosa cero atractiva. Entre los medios me parecen chéveres los que hacen periodismo de investigación o periodismo cultural. Pero la reportería y el medio
siempre me pareció, pues yo sé que hay un valor, pero siempre me pareció muy maluco ese corre-corre y ese afán. No sé, no me gusta andar de afán. La pandemia fue como un punto de inflexión y de arrasamiento de ciertos valores, posibilidades y formas que tenían esos medios de comunicación que aún sobrevivían dentro de ellos corporativamente, como esas fuerzas y esas energías que querían hacer cosas distintas. Después de la pandemia fueron desmantelados, son bastante lúgubres, son centros de clickbaits, son centros de producción de información que está buscando todo el tiempo una intencionalidad, tanto en la defensa de sus propios intereses como también en la manera de producir emociones en los demás, que en general son emociones pues adversas, negativas, complejas, por decirlo menos. Y entonces ha aparecido una generación de gente de muchas edades, de muchos lugares, que ha empezado a ocupar ese lugar que es YouTube, pero no ha empezado, pues lleva 10 o 15 años, tampoco estoy hablando de ayer. ¿Y cuál es tu mirada entonces de esa generación? ¿Qué es lo que puede también ser peligroso ahí en donde no hay una deontología del oficio, en donde uno se prende una cámara y lo que se le ocurra lo va diciendo? Es decir, ¿cuáles son los peligros también de ese mundo, habiendo habitado nosotros un mundo que tenía ciertos filtros, resistencias con todas las complejidades que ya señalaste? Pues había unas coordenadas mínimas, digamos. Yo creo que el problema no es nuevo, y es que las audiencias siempre han sido muy pasivas. Siempre hemos sido consumidores pasivos. Yo no creo que quien consumía el periodismo tradicional de leerse el domingo El Tiempo, por decir algo, fuera mucho más activo que el que se queda frente a un celular hoy absorbiendo todo lo que le está entrando. El problema es de sentido crítico. Ahora es peor porque está uno expuesto a mucha más diversidad de basura. O sea, la curaduría está más difícil. Si uno ejercitaba el criterio antes, ejercitaba entre, no sé, 10 opciones y más o menos alcanzo a ver esta en qué falla, esta en qué acierta, ¿no? Esta en qué me está embolatando. Era más fácil. Ahora el criterio es mucho más difícil ponerlo en práctica y el criterio de quienes producen el contenido también es un criterio muchas veces muy flojo. O sea, el criterio del clickbait, ¿no? El criterio de la viralidad, el criterio del susto, ¿no? Porque tengo que titular sorprendente, Juan David me entrevistó, y es como, marica, era una entrevista y ya. O sea, es como esa fórmula algorítmica, esa esclavitud del algoritmo es un súper problema, pero creo que el ejercicio necesario sigue siendo el mismo, que es el de pule tu criterio, aliméntate mejor, tu dieta mediática, como dice Carlos Cortés. Lo complejo es que ahora trabajamos para una corporación 100 veces más grande y le regalamos nuestros trabajo datos a esa corporación y así vamos de trampa en trampa. ¿Cómo es tu manera de pensar entonces frente a esos temas que te ha impuesto la realidad a partir de la emergencia de un gobierno de izquierda? ¿Tú crees que es importante que los periodistas digamos que estamos inscritos en un lugar ideológico? ¿Crees que es importante que las audiencias entiendan quiénes somos, desde dónde hablamos? ¿Y qué opinas, por supuesto, de lo que yo creo que ha sido un ataque sistemático a este gobierno por parte de los medios corporativos? Pues, son muchas preguntas en una. Sobre decir uno qué defiende o en qué cree, creo que es importante ponerlo sobre la mesa, explícitamente. Con todo y asumir los haters que se vienen con la declaración, pues. Creo que eso es mejor, creo que eso es más digno, más sano, más real. Hace poco me estaban entrevistando sobre un poco esto y hablábamos de cómo antes había un noticiero del Partido Conservador, un noticiero del Partido Liberal, un noticiero del M19, o sea, como que cada línea política en un momento tenía su noticiero o cada familia vinculada a cierto partido tenía su noticiero y uno sabía.
De pronto algún despistado creía que estaba viendo otra cosa, pero uno sabía cuál era la línea de cada noticiero. Y eso me lo hacía notar Félix, Félix de Bedut, una vez que lo entrevisté. Y es que ahí había diversidad y había honestidad. Ahora estamos jugando a que todos somos iguales. Y neutrales. Y neutral, pero pues muy estúpido porque claramente no lo somos y aparte el algoritmo claramente agudiza eso. O sea, incluso yo podría intentar, lo he intentado de hecho, romper mi algoritmo y llegarle a alguien de derecha con mi cuento. Entonces digo, bueno, seteo las palabras diferentes, invito a otra persona, el algoritmo ya te tira para ya lo jala uno para allá, y si no el algoritmo, la misma gente. O sea, la misma gente de mi canal, que yo creo que es gente abierta a más cosas, pero aún así, si yo les traigo, no sé, pastel de limón y no les gusta el pastel, no me ven. Sí. Y son de mi canal, pero no ven el video, o lo ven mucho menos, o lo critican, y entonces ahí la ecuación ya es como con un computador que está uno ahí lidiando. Y uno realmente no sabe cómo ganarle la partida a ese sistema con el que se está teniendo que entender, porque aparte, igual que hablamos del otro sistema, este muta todo el tiempo. Entonces uno está jugando con unas reglas de algoritmo hasta tal momento y de pronto empieza a ver como un run run, como que no, ahora lo importante no es el hashtag, ahora lo importante es mostrar piel. O sea, es como, y entonces uno ahí malabareando. Creo es duro, que ¿no? Pues emocionalmente también debe ser duro, ¿no? Sí. ¿Hablas con gente? ¿Tienes...? No, digo, ¿tienes consejos de reacción? ¿Tienes algún tipo de...? Yo tengo un psicólogo. No, yo hago terapia. No, yo me he zafado un poco de eso, porque desde siempre quise hacer el canal por hacer el canal mismo. O sea, mi canal tendría que estar mucho más numeroso hoy en día si yo hubiera jugado con las reglas. Pero yo he estado apostando es a lo que yo quiero hacer. Por eso ahora, digamos, creé la Vaki, porque es una forma de seguir protegiendo mi deseo. Que igual yo tengo una orientación política, unos intereses claros, pero eso no significa que me voy a parcializar solo a eso y que me voy a amarrar solo a eso y que voy a ser complaciente 24/7. Y hay veces que aparecen y dicen, ay, me decepcionaste, me voy. Y yo, pues, mi amor, suerte en tu camino, porque ¿qué voy a hacer? O sea... ¿Y te atacan mucho? No. No, eres un blanco. Depende. Ahorita que empiecen elecciones se va a poner más caliente el asunto. Y también depende de los temas. Pero en general a mí en X o yo no sé si es que tengo cuero, pero a mí los ataques de X de verdad me dan mucha risa todo el tiempo. Siempre son como, ay, esa cejona tan idiota, y yo... Ay, esa caripálida, como unas cosas como que de repente es un niño de 8 años sacándome la lengua, es algo así. Entonces digamos que en ese sentido, no. ¿Y hay temas que te hayan causado ya como cierto abismo, como, oiga, me metí en algo que ha sido complejo, de alguna entrevista o algún... Lo digo porque cuando uno está en un medio, uno al final es parte de una comunidad, y es una comunidad también de cuidado. Entonces, yo hago esto, mire lo que me está pasando, pero si a una persona como tú, que está haciendo su programa sola, tiene algo que la preocupe, no tiene, puede tener un terapeuta cuando tiene recursos, pero si no, es complejo, ¿no? Hay una complejidad también de lidiar, ni siquiera del peligro, porque sería otra cosa, pero de lidiar con toda esa cantidad de información sola. Yo me monitoreo mucho en el sentido de, pues claro, como yo investigo la píldora, yo escribo el guión y yo la edito, yo tengo 3 momentos para cerciorarme de que estoy segura de que sostendré lo que estoy diciendo. Claro. Entonces yo investigo y ahí está. Cuando hago el guión digo, uy, no. Cuando grabo, digo, uy, no. Igual digo, lo grabo por si me animo, pero como yo me edito, o sea, yo tengo una conciencia altísima de cada palabra que dije. Entonces, de hecho, es muy chistoso porque a veces en los videos dicen, ay, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa en el video? Y yo, la palabra no está en el video. O sea, te aseguro que eso no lo dije. Entendiste mal. O sea, yo tengo un rete contrafiltro y siempre tengo como un acuerdo conmigo misma de hasta dónde me burlo de algo. De hecho, han habido píldoras que ya montadas
yo acostándome después de montarla digo, No. no, marica, no. Y voy, yo la desmonto, quito el pedacito y la Ya. saco. Entonces, tengo muy, muy cercano todo mi proceso. Quizás lo que ahora he empezado a delegar, porque ya tengo algo de equipo, es con la gente que me maneja redes y con la gente que me maneja los en vivo y tal. Ellos a veces titulan algunas de las cosas. Y soy muy, muy precisa en cómo se te ocurre haber usado esta palabra. Esta palabra no va. No lo vamos a vender con espectacularidad. No, o sea, porque hay unas mañas que ya están instaladas para que funcione un contenido. Y entonces yo voy un poco contracorriente, porque yo es como, yo quiero que funcione, yo quiero que lo vean, yo quiero que el algoritmo me haga el favor de pescarme, pero no voy a decirlo así o no voy a reeditarlo así, porque esa es la otra, ¿no? Yo saco contenidos reeditados y a veces como que en la reedición queda, no, dejamos completo, que es como mi manual interno, que tiene que ver con haber estudiado periodismo también, yo creo. Y la pregunta sobre los medios, sobre los otros medios, digamos, tú haces también con respecto a otros, ¿qué sientes o qué piensas de la manera en que se han instalado los medios más grandes corporativos en Colombia frente a la emergencia no solo de un gobierno, sino una cantidad de gente que hemos trabajado y pensamos desde otro lugar en este país? Es terrible y aunque no es sorprendente, sí es como que cada vez pelan más el cobre. Lo cual, para efectos de mi contenido, es fantástico, porque me dan material. Porque yo lo que empecé a hacer es como eso, ¿no? Crítica de medios. Y a medida que yo llevo ya 7 años haciendo esta vuelta, y es que han pelado el cobre. O sea, realmente no era tan... Había unos mínimos. Había unos mínimos en la forma de hablar. Esto va a sonar raro, pero en la forma de engañar. Es como, es que ahora es que estás descarado, ¿qué crees que no lo voy a ver pasar? O sea, ¿qué te pasa? Yo creo que se ha degradado mucho más la manipulación que ya existía. Ya existía una manipulación, ya había un sesgo, pero ahora es mucho más descarado. También se ha permeado mucho con los opinadores, ¿no? Que hay gente que está en medios, pero no es periodista, claramente, y tampoco es una voz analítica de valor, realmente. Son voces del escándalo que están metidas en los medios, que se ponen el carnet de, ay, soy de un medio, pero podrías ser el youtuber naciente en la esquina, o sea, como una cosa que es como muy, muy chambona, y los medios tradicionales han abrazado esa chambonada. También porque están metidos en la misma competencia del clickbait. Entonces, ya estaba degradado, se ha degradado más, y con respecto a tomar posiciones, con respecto a este gobierno, pues, es como es que dicen te pasaste 3 pueblos, o sea, es como que uno dice, pero ya... No hay medida. Y sin embargo, dentro de esos medios hay periodistas que sí están intentando hacer periodismo y que están intentando trabajar, pero las cabezas más visibles de eso... Pérdidas. Terrible. Pues Caroline, gracias por esta conversación, gracias por tu voz, por tu valor, por tener la conciencia de que hay que decir las cosas, hay que incomodar y hay que hacerse un lugar en el pensamiento, y creo que eso es lo que has hecho para mucha de la gente que te ve, así que gracias por esta conversación pendiente. No, pues muchas gracias por traerme a difundir más mi voz. Y a ustedes gracias. Recuerden que Caroline tiene su canal en YouTube y además tiene una Vaki para que juntos comprendamos que también dar recursos, dinero a quienes están haciendo un ejercicio de opinión y de información independiente también contribuye a la democracia. Así que a Caroline un abrazo, y a ustedes también por estar aquí los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana en estas conversaciones pendientes, no en forma de píldora porque son bastante largas, sino en forma de jarabe. Un abrazo muy grande. No queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Chao, chao.